Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Iniciamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que mes a mes les trae todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 498, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Se habla mucho que la década que iniciamos es la década que le dedica la humanidad a la exploración del planeta Marte. Y si bien eso es en gran medida verdad, de momento lo que estamos haciendo es explorar como nunca antes a nuestra estrella, el Sol. Porque se han enviado algunas misiones interesantísimas, algunas ya están en funcionamiento, y se están preparando otras que sin duda van a revolucionar el conocimiento que tengamos nosotros de nuestro Sol, sino también de la formación estelar, de la influencia de nuestra estrella sobre nuestro planeta y de la influencia de otras estrellas sobre los exoplanetas de tipo terrestre que estamos permanentemente descubriendo, las famosas exotierras. Como les decía, la exploración de nuestra estrella, el Sol, es fascinante y ya ha comenzado. Acaba de ser lanzada hace unos poquitos días la misión Solar Orbiter, que es un esfuerzo conjunto de la Agencia Espacial Europea, junto con la NASA. Antes se habían lanzado las sondas SDO y la Parker Solar Probe, pero lo interesante es que la Solar Orbiter va a trabajar en conjunto con la primera, con la SDO. La realidad es que nuestra estrella ha sido un misterio hasta bien entrado el siglo pasado, y si algo conocemos de ella es porque unos pocos pioneros estuvieron aportando ideas, algunas en su época fueron tomadas como alocadas, pero que han animado a otros a proponer ingenios espaciales que pronto vamos a ver funcionar. Uno de ellos, de esos pioneros, ha sido el doctor Eugene Parker, el que le ha dado el nombre justamente a la Parker Solar Probe, que es un raro honor para un científico que aún vive y que puede ver materializados sus sueños. ¿Quién es Eugene Parker? Bueno, este hombre tenía tan solo 31 años cuando propuso una idea que iba a transformar nuestra forma de comprender el sistema solar. Era allá por 1958, el hombre todavía no había pisado la Luna y el estudio del espacio dependía en gran medida de lo que los científicos podían observar desde la Tierra. Los astrónomos, al menos en su gran mayoría, pensaban que el espacio entre los planetas era un vacío absoluto. Pero Parker, que en aquel entonces era un profesor de astrofísica de la Universidad de Chicago, tenía una teoría distinta. En un estudio titulado Dinámica del gas interplanetario y sus campos magnéticos, Parker propuso la existencia de un flujo de partículas que emana continuamente del Sol. Sabemos que la corona solar está más caliente que su superficie, y en su investigación Parker desarrolla cómo la corona se expande todo el tiempo, y es esta expansión continuada lo que produce el flujo de partículas afectando a los planetas y el espacio dentro de nuestro sistema solar. Es lo que hoy en día
nos parece tan común y conocemos como viento solar. Pero Parker, en esa época, intentó publicar su estudio en The Astrophysical Journal, pero los científicos que lo revisaron lo tildaron de una idea ridícula. Tuvo que apelar al editor de la revista, el brillante astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar, para que fuese publicada, y aún así, la mayoría de sus colegas continuaron aferrándose a la idea de que el espacio entre los planetas era puro vacío. 4 años después, una nave de la NASA en ruta hacia Venus confirmó la teoría de Parker al medir las partículas energéticas que fluyen a través del espacio interplanetario. A partir de allí, Parker fue reconocido como el descubridor del viento solar y de teorías que han revolucionado nuestro entendimiento del Sol y de todo el sistema solar. Hoy, Eugene Parker tiene 92 años. Es la primera vez que la NASA nombra una misión en honor de alguien que sigue con vida. Los científicos esperan que la misión ayude a resolver uno de los grandes misterios que prevalece desde que Parker publicó sus teorías, porque no sabemos por qué la corona solar es más caliente que la superficie del Sol. Resulta que la temperatura de la corona supera los 2 millones de grados centígrados, pero la superficie del Sol tiene una temperatura de unos 6.000 grados. Así que la Parker Solar Probe es una de las misiones más ambiciosas de la NASA, ya que la sonda se acercará a nuestra estrella más que ninguna misión anterior. Y seguramente Parker va a poder ver sus resultados. La sonda solar va a una región del espacio que nunca antes se había explorado y va a confirmar algunas teorías, pero como es de costumbre también va a arrojarnos resultados inesperados y sorprendentes. Sin embargo, más allá de ser tomadas como misiones de exploración, también son misiones de supervivencia. ¿Por qué? Y es que más allá de que nuestro Sol nos da la energía que permite, entre otras cosas, la vida en nuestro planeta, no nos debemos olvidar que también es la fuente de una de las mayores amenazas naturales, que es el clima espacial. La atmósfera del Sol estalla regularmente con flashes de protones llenos de energía que en cuestión de minutos pueden golpear la Tierra e interrumpir las comunicaciones por radio, interferir con los GPS y hasta con las redes eléctricas. Es un evento meteorológico espacial, en el peor de los casos, podría causar más daños que los huracanes Katrina, Harvey y Sandy todos combinados. Puede sonar un poquito a ciencia ficción, pero es algo que no solo es posible, sino que es muy probable que suceda en un futuro no muy lejano. Durante mucho tiempo, los científicos han tratado de comprender y predecir los eventos meteorológicos espaciales, aunque todo lo que hay alrededor del Sol dificulta su observación a medida que se forman. Las naves de las que vamos a comenzar a hablar hoy son la culminación de un esfuerzo de medio siglo para comprender a nuestra estrella y puede ayudarnos a estar preparados para los peligros que el Sol pueda suponer en el futuro. Y para tomar conciencia, debemos remitirnos a poco más de un siglo y medio en el pasado. Corría el 1 de septiembre de 1859 y el astrónomo inglés Richard Carrington notó una brillante llamarada solar blanca en el Sol, mucho más brillante que las manchas solares que solía observar. Aproximadamente un día después,
una explosión de partículas cargadas, conocida como eyección de masa coronal, llegó a la Tierra alborotando la magnetosfera de nuestro planeta, y las personas que estaban en Cuba, por ejemplo, vieron cómo el cielo se iluminaba con auroras. Las corrientes geomagnéticas enviaron descargas eléctricas a través de los cables de cobre del telégrafo a los operadores, e incluso se llegó a incendiar el papel de uno de estos equipos. Las partículas energéticas dentro de una eyección de masa coronal pueden penetrar las paredes de las naves espaciales y suponen un riesgo de radiación para los astronautas y la tecnología de la que dependen. Pueden interferir con los satélites, alterar el GPS y las comunicaciones por radio. Y si una eyección de masa coronal golpea la magnetosfera de nuestro planeta en el ángulo correcto, puede generar poderosas ondas eléctricas dentro de la Tierra. Y estas pueden infiltrarse en las redes de suministro y causar explosiones en los transformadores que proporcionan electricidad a una escala masiva. ¿Creen que es exagerado? Resulta ser que el Sol explotó nuevamente en julio del 2012 y arrojó material en la Tierra a casi 9.5 millones de kilómetros por hora. Esta vez, la eyección de masa coronal golpeó una nave espacial de la NASA llamada Stereo A. Aunque los sensores de la nave espacial quedaron afectados, pudieron medir las partículas solares, las ráfagas del viento solar y la fuerza del campo magnético interplanetario. Un año después de la explosión, en un artículo publicado en la revista Space Weather, los astrofísicos examinaron los datos de Stereo A para responder a las preguntas más temidas. ¿Y si esa eyección de masa coronal hubiera ocurrido 10 días antes, justo cuando la Tierra estaba en la línea de fuego? Si hubiera llegado a la Tierra, nos preguntaríamos si nuestra sociedad todavía, al día de hoy, estaría recuperándose de las consecuencias. Se dice que la ciencia del clima espacial se retrasa unos 50 años con respecto a la predicción del tiempo terrestre. Los meteorólogos saben qué condiciones causan los huracanes y pueden detectar las semillas de una tormenta que se cuela en el océano mucho antes de que toque tierra. Pero los tiempos de advertencia para los eventos del clima espacial a menudo se miden con minutos de anterioridad y hay demasiadas cosas que no sabemos. Hay una falta de comprensión, y es el conocimiento del Sol y de los procesos físicos lo que probablemente produzca esas partículas energéticas. Todavía no comprendemos todo, pero sin duda gran parte de lo que sí comprendemos se lo debemos al gran Eugene Parker. A mediados de la década de los 50, Parker descubrió un vínculo entre dos misterios espaciales aparentemente no relacionados. En primer lugar, la corona o la atmósfera del Sol, extrañamente, es más caliente que su superficie. Los científicos comparan el Sol con una especie de fogata que se siente más caliente cuando uno se para frente a las llamas. Y segundo, las colas polvorientas de los cometas siempre apuntan lejos del Sol, como si fueran golpeadas por un fuerte viento. Así que Parker se dio cuenta de que, primero, la corona no es un halo estático, sino una corriente de material del propio Sol, que comienza en forma lenta y densa y aumenta de tamaño a medida que escapa de la gravedad del astro. Finalmente, excede la velocidad del sonido y las colas puntiagudas de los cometas se comportan como una especie de mangas de viento atrapadas en el viento solar. La aceleración de las partículas en el viento solar sigue siendo uno de los misterios fundamentales del Sol y es una de las claves para entender
las eyecciones de masas coronales, ya que las explosiones extradestructivas, digamos, representan muchos peligros para la vida en nuestro planeta. Y algunos políticos, aunque parezca increíble, ya habían empezado a tomar alguna conciencia, al menos en esa época. Por ejemplo, la administración Obama creó una política nacional de clima espacial en el 2016. Recientemente también se terminó de redactar un plan de operaciones federales para el clima espacial que fue enviado por la administración Trump para su aprobación. Bueno, el Congreso de Estados Unidos también está considerando, según parece, legislar los fondos hacia el desarrollo de un plan de clima espacial. Y el tema es particularmente inquietante para la costa este de los Estados Unidos, y ellos lo saben, porque entre Washington y Maine hay una sola que tiene una inmensa infraestructura eléctrica. Y ese mismo suelo por el que está montada, bueno, los hace vulnerables, porque la roca ígnea, esa que se forma cuando el magma se enfría y se solidifica, de 300 millones de años de antigüedad, sobre la cual se asienta el litoral oriental estadounidense, no es un buen conductor de la electricidad. Por eso, si una corriente golpea esa roca, buscará el camino más fácil para seguir. Y ellos son las tuberías de metal, los cables telefónicos y los cables eléctricos. Eventualmente la corriente puede golpear los transformadores de alta tensión, que es la columna vertebral de la red eléctrica, y afectar sus núcleos magnéticos, y bueno, se puede producir un desastre. Y no es una simple especulación, porque ya sucedió en una escala relativamente más pequeña, pero en 1989, en Canadá, a principios de marzo de ese año, el Sol arrojó una nube de gas que anuló las señales de radio. Al principio, algunos observadores sospechaban que era una interferencia soviética, pero la realidad es que hubo corrientes eléctricas que zumbaron por el suelo e inundaron la central hidroeléctrica de Quebec. 6 millones de personas en esa zona estuvieron sin electricidad durante 9 horas, y los efectos visuales se sintieron en lugares tan lejanos como Nueva Jersey, en donde la corriente eléctrica prendió un transformador de la planta de energía nuclear de Salem. Los informes de la industria sugieren que los operadores tendrían tiempo suficiente para cerrar la red antes de que sufriera daños permanentes, pero otros no se ven tan optimistas. Y es que una futura tormenta solar explotará en la Tierra. Y no es una cuestión de si finalmente sucederá o no, sino de cuándo. En 2012 se publicó un artículo en Space Weather en el que se calculó las probabilidades de una repetición de ese evento utilizando como escala el modelo de Carrington, y concluyeron que en esta década que empezamos esas probabilidades estarían en un 12% y estarían a la par de los riesgos de otras amenazas como las inundaciones. Durante los próximos 7 años, Parker Solar Probe recorrerá una serie de 24 órbitas que estarán alrededor del Sol y que pasarán repetidas veces junto a Venus para reorientarse. Con sus detectores de polvo, sus contadores de partículas y un telescopio capaz de tomar imágenes tridimensionales de la corona, la sonda medirá los campos eléctricos y magnéticos del Sol, registrará las partículas del viento solar que servirán para tomar muestras y observarán cómo los impactos van desde la superficie solar a través de la atmósfera hacia el espacio. Sin dudas, las mediciones de la sonda y nuestra comprensión van a tener un gran impacto en nuestra capacidad para predecir el clima espacial. Es un proyecto con el que los científicos han soñado durante las investigaciones sobre el viento solar, pero llevó más de medio siglo desarrollar
la tecnología necesaria. Cuando la nave espacial haga su primer acercamiento en noviembre, un escudo térmico compuesto de carbono será lo único que protegerá del gas caliente a la sonda Parker Solar Probe. Y para complementarla, Europa, como decía al principio, acaba de lanzar un flamante observatorio espacial para estudiar el Sol de cerca, ¿no? La nave Solar Orbiter, que fue lanzada el 10 de febrero de este año mediante un cohete Atlas desde la base aérea de Cabo Cañaveral. Se separó después de casi una hora después del despegue y 2 encendidos de la segunda etapa Centaur, y ahora está situada en una órbita solar que va a pasar cerca de Venus el 26 de diciembre de este año para comenzar una serie de maniobras gravitatorias con este planeta que le permitirán observar el Sol en detalle desde tan solo 42 millones de kilómetros. Solar Orbiter se va a ubicar muy cerca del Sol, así que podrá observar su superficie en alta resolución con 6 instrumentos a la vez que analizan las partículas del viento solar y el campo magnético de la heliosfera con otros 4 instrumentos. Acercarse mucho al Sol es un proceso energéticamente muy costoso y no existe ningún lanzador que esté en servicio que pueda situar a Solar Orbiter en su órbita definitiva. Por eso la nave va a emplear una serie de maniobras de asistencia gravitatoria con Venus para reducir la distancia al Sol en el perihelio y de paso aumentar la inclinación de la órbita progresivamente con el objetivo de poder contemplar las regiones polares de nuestra estrella. La sonda Parker Solar Probe de la NASA ha empleado la misma técnica para aproximarse a nuestro Sol y, como dije anteriormente, no son sondas que compiten entre sí, sino que se van a complementar. Mientras que Parker Solar Probe se dedica a estudiar los campos magnéticos y las partículas emitidas por el Sol a una distancia de apenas 6.2 millones de kilómetros, la Solar Orbiter hará lo mismo a mayor distancia y además será capaz de ver el Sol porque la Parker Solar Probe no lleva cámaras para contemplar su superficie. Por otra parte, la Parker Solar Probe está prácticamente en el ecuador solar, mientras que la Solar Orbiter está bastante más inclinada y para alcanzar la órbita científica necesita hacer 5 sobrevuelos a Venus durante la misión primaria que va a durar en principio hasta el 2026. Durante ese tiempo va a llevar a cabo 22 vueltas alrededor del Sol. El primero va a comenzar en febrero de 2021 a una distancia inferior a 75 millones de kilómetros. En octubre de 2022 la vamos a ver pasar en su primer paso por el perihelio a menos de 45 millones de kilómetros. En 2025 la órbita de Solar Orbiter tendrá una inclinación de 17 grados, pero irá aumentando hasta superar los 33 grados en 2029, si es que sobrevive a la misión primaria. Solar Orbiter va a poder captar datos con los instrumentos in situ en cualquier punto de su órbita, pero solo usará los instrumentos remotos en 3 ventanas de observación de 10 días de duración, cada una alrededor del perihelio. Lleva 10 instrumentos divididos en 2 grupos. Uno para el estudio de las partículas del viento solar y el campo magnético para observar in situ, y otro grupo que observará la superficie del Sol y la corona en longitudes de ondas del visible, ultravioleta y rayos X que se utilizarán de forma remota. A la distancia que se encontrará la sonda, las comunicaciones son un verdadero problema porque deben transmitir entre 2 y 27 gigabits por día a esa distancia. Así que para facilitar la tarea, lleva un ordenador a bordo que se encarga del preprocesamiento de las imágenes antes de enviarlas a tierra. Las sesiones de envío de datos durarán 8 horas y para ello
Se utilizará la antena de 35 metros que tiene la Agencia Espacial Europea en Argentina, en Malargüe. Y como antenas de reserva va a usar la de New Norcia en Australia y la de Cebreros en Madrid. Otro desafío al que debe hacer frente esta sonda es el control de la temperatura, ya que la nave deberá soportar entre menos 200 y 520 grados centígrados. Por eso, incorpora un escudo térmico de 3.1 por 2,4 metros que mantendrá apuntado hacia el Sol. Este escudo de 40 centímetros de espesor dispondrá de varias aperturas para los instrumentos científicos y tendrá una parte exterior cubierta por un material desarrollado exclusivamente para la misión denominado Solar Black. Tras la capa de Solar Black se sitúan 20 capas muy finas de titanio, un hueco de vacío, que es el mejor aislante que existe, y otras 30 capas de material aislante de baja temperatura capaz de soportar hasta los 300 grados Celsius, y una base de aluminio de 5 centímetros de espesor. Los paneles solares, que generan un mínimo de 180 vatios, tienen una envergadura de 18 metros y pueden girar para disminuir el ángulo de incidencia de la luz y así reducir su temperatura, porque van a estar extremadamente cerca del Sol. El estudio de las regiones polares del Sol, junto con los agujeros coronales, son temas clave para entender el mecanismo de formación del viento solar, pero ello solo es posible si se analizan estas regiones desde órbita muy inclinada, así que Solar Orbiter va a estudiar el viento solar generado en latitudes solares bien altas y además va a poder hasta tomar imágenes de los polos. Se la podría considerar como una especie de continuación de la misión estéreo de la NASA, ya que permitirá ver zonas del Sol invisibles desde Tierra y en el momento en que estaremos justo iniciando un nuevo ciclo solar. La misión primaria finalizará, como decía, en 2026, pero la nave fue diseñada para operar durante una década, así que podría ofrecernos nueva información sobre nuestra estrella durante más años de los previstos. Si los resultados científicos son los esperados, los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea podrían aprobarle una extensión de operaciones de una misión que seguramente nos va a traer muchísimas sorpresas y sin dudas ayudará, como dije al principio, a mejorar las predicciones del clima espacial y así también ayudarnos a prevenir desastres, más en una época en que somos fuertemente dependientes de las tecnologías, principalmente de las comunicaciones y la energía, que serían precisamente las más afectadas. Hasta el momento, la sonda activa que está aportando muchísimo al conocimiento de nuestra estrella es la sonda SDO de la NASA. En febrero de 2020, este Observatorio de Dinámica Solar celebró su 10º año en el espacio. Durante la última década, la nave espacial ha mantenido un ojo constante en el Sol, estudiando cómo se crea la actividad solar y cómo ésta impulsa el clima espacial, las condiciones dinámicas en el espacio que afectan a todo el sistema solar, incluida la Tierra. Desde su lanzamiento el 11 de febrero de 2010, la SDO ha recopilado millones de imágenes científicas de nuestra estrella más cercana y le ha brindado a los científicos nuevos conocimientos sobre su funcionamiento. Las mediciones de SDO del Sol, desde el interior hasta la atmósfera, su campo magnético y la producción de energía, han contribuido en gran medida a nuestra comprensión de nuestra estrella más cercana. Las imágenes de SDO también se han vuelto icónicas, ¿no? Si alguna vez han visto un primer plano de actividad solar, es probable que lo haya generado esta sonda. La larga carrera del
Observatorio de Dinámica Solar en el Espacio le ha permitido presenciar casi todo un ciclo solar, ese ciclo de actividad de 11 años que tiene nuestra estrella. Y estos son algunos aspectos destacados de sus logros a lo largo de todo este tiempo. SDO ha sido testigo de innumerables llamaradas asombrosas, explosiones gigantes de plasma liberadas de la superficie solar, muchas de las cuales se han convertido en imágenes icónicas de la ferocidad de nuestra estrella. En su primer año y medio vio cerca de 200 erupciones solares, y eso permitió a los científicos detectar un patrón. Se dieron cuenta de que alrededor del 15% de los brotes tenían algo así como un brote de fase tardía que les seguía minutos u horas después del brote inicial. Y al estudiar esa clase especial, los científicos obtuvieron una mejor comprensión de cuánta energía se produce cuando se produce, valga la redundancia, una erupción solar. En febrero de 2012, también capturó imágenes que mostraban extraños tornados de plasma en la superficie. Observaciones posteriores encontraron que estos tornados, creados por campos magnéticos que hacen girar el plasma, podrían girar a velocidades de hasta 186.000 millas por hora, que en la Tierra tenemos tornados que apenas alcanzan las 300. También el agitado mar de plasma en la superficie solar puede crear olas gigantes que viajan alrededor de la estrella hasta 3 millones de millas por hora. Bueno, estas ondas, denominadas ondas EIT, después de un instrumento del mismo nombre en la nave espacial órbita del Observatorio Solar y de Heliofísica, que descubrió estas ondas por primera vez, fueron fotografiadas en alta resolución por SDO en 2010, y esas observaciones mostraron por primera vez cómo se mueven las ondas a través de la superficie. Los científicos sospechan que estas ondas son impulsadas por eyecciones de masa coronal que arrojan nubes de plasma desde la superficie del Sol y hacia todo el sistema solar. También con los años SDO ha visto a 2 cometas volar junto al Sol. En diciembre de 2011 se observó cómo el cometa Lovejoy logró sobrevivir al intenso calentamiento mientras pasaba muy cerca de la superficie del Sol. El cometa Ison en 2013 no sobrevivió a su encuentro. A través de observaciones como estas, la SDO ha proporcionado a los científicos nueva información sobre cómo interactúa el Sol con los cometas. Por otro lado, al no tener una superficie sólida, todo el Sol fluye continuamente debido al intenso calor que intenta escapar y la rotación del Sol. Moviéndose alrededor de las latitudes medias hay patrones de circulación a gran escala llamado circulación meridional. Las observaciones de la SDO revelaron que estas circulaciones son mucho más complejas que los científicos inicialmente pensaron y están relacionadas con la formación de las manchas solares. Estos patrones de circulación pueden incluso explicar por qué a veces un hemisferio podría tener más manchas solares que el otro. Y lo que no es menos importante, el flujo de material del Sol, de las eyecciones de masa coronal y la velocidad del viento solar a través del sistema solar, también fueron sus objetos de estudio, porque cuando interactúan con el entorno magnético de la Tierra, pueden inducir el clima espacial, que puede ser peligroso tanto para las naves espaciales como para los astronautas. Así que, usando datos de la SDO, los científicos de la NASA han trabajado en modelar el camino que realiza una eyección de masa coronal a medida que se mueve a través del sistema solar para predecir su efecto potencial en la Tierra. Esa larga línea de base de las observaciones solares también ha ayudado a los científicos
a formar modelos de aprendizaje automático adicionales para intentar predecir cuándo el Sol podría liberar una eyección de masas coronales. También la tenue atmósfera exterior sobrecalentada del Sol, que es la corona, a veces se atenúa. Los científicos que estudian esa atenuación coronal han descubierto que están vinculados con las eyecciones de masa, que son los principales impulsores de los severos eventos del clima espacial que pueden dañar los satélites y los astronautas. Mediante un análisis estadístico de la gran cantidad de eventos observados con SDO, los científicos pudieron calcular la masa y la velocidad de las eyecciones de masa coronal dirigidas a la Tierra, que son las de tipo más peligroso para nosotros, y al vincular esa atenuación coronal con el tamaño de las eyecciones, los científicos esperan poder estudiar los efectos del clima espacial alrededor de otras estrellas que están demasiado distantes para poderlas medir directamente. Como decía antes, con una década de observaciones, la SDO ha visto casi un ciclo solar completo de 11 años, comenzando cerca del principio del ciclo solar 24. SDO observó cómo la actividad del Sol aumentó al máximo solar y luego se desvaneció al mínimo actual que estamos viviendo, ¿no? El mínimo en curso. Estas observaciones de varios años ayudan a los científicos a comprender los signos que indican la disminución de un ciclo solar y el inicio del siguiente. A veces también la superficie del Sol está marcada por grandes parches oscuros llamados agujeros coronales, en donde la emisión ultravioleta extrema es baja. Vinculados al campo magnético del Sol, los agujeros siguen el ciclo solar, aumentando hacia el máximo solar, y cuando se forma en la parte superior e inferior del Sol, se llaman agujeros polares coronales, y los científicos de SDO pudieron usar su desaparición para determinar cuándo se invirtió el campo magnético del Sol, que es un indicador clave de cuándo éste alcanza el máximo solar. Y finalmente, al final de la década, en diciembre de 2019, las observaciones de SDO permitieron a los científicos descubrir un tipo completamente nuevo de explosión magnética. Este tipo especial, llamado reconexión magnética espontánea, versus las formas de reconexión magnética más generales que se habían observado previamente, ayudó a confirmar una teoría de hace décadas. También puede ayudar a los científicos a comprender por qué la atmósfera del Sol es tan calurosa, predecir mejor el clima espacial y conducir a avances en experimentos de fusión controlada y plasma de laboratorio. En su 10º año, la SDO se unirá a esta misión de la NASA y de la ESA que veníamos hablando, la Solar Orbiter, con una órbita inclinada. Solar Orbiter va a poder ver las regiones polares para las cuales la SDO tiene una cobertura limitada, y así la Solar Orbiter lleva también instrumentos complementarios que van a permitir que las dos misiones trabajen juntas para crear imágenes tridimensionales de estructuras debajo de la superficie visible del Sol, dando a los científicos una comprensión aún mayor de la actividad solar en los años venideros. Si miramos hacia el futuro, se plantean un par de misiones muy interesantes, ambas de la Agencia Espacial Europea. Después de Solar Orbiter, la próxima misión para observar el Sol no va a ser una nave espacial, sino dos: los satélites dobles que forman Proba 3, que van a volar en formación para lanzar una especie de eclipse solar artificial, abriendo así una vista más clara de la tenue atmósfera solar, sondeando los misterios de sus millones de grados de calor y sus emisiones magnéticas. Va a ser una especie de coronógrafo espacial. Se espera su lanzamiento a mediados del 2022, y como les decía, son dos pequeños satélites a escala del tamaño de 1 metro más o menos, que se van a colocar juntos en órbita de la Tierra, se van a alinear para proyectar una sombra precisa en el espacio para bloquear
el disco del Sol durante unas 6 horas a la vez, durante cada órbita de 20 horas, y así le van a dar a los investigadores una misión continua de los alrededores de la superficie solar. Para lograr esto, este par de satélites va a tener que realizar una precisión de control de vuelo realmente sin precedentes. O sea, deben alinearse a lo largo de una distancia promedio de 144 metros, mantenidos con una precisión de unos pocos milímetros. Y para lograr tales técnicas de vuelo, de formación de precisión, en el futuro múltiples satélites pequeños podrían realizar tareas equivalentes a las naves espaciales gigantes individuales. La más importante, digamos, el estudio principal de la Proba 3 va a ser la tenue atmósfera del Sol, la corona, que se extiende a millones de kilómetros de la superficie y es la fuente del viento solar y de las emisiones de masa coronal, esas enormes erupciones magnéticas que afectan todo el clima espacial. La corona también es la base, digamos, de uno de los mayores misterios científicos de hace muchos años, porque mientras la superficie está a 6.000 grados, relativamente fría, la corona arde a millones de grados. Es todo un desafío aparente para las leyes de la termodinámica. Pero más allá de esto, en el estudio del Sol, su superficie muchas veces molesta. Así que lo que hay que hacer para estudiar esa débil y tenue corona es eclipsarla. Y la mejor manera de ver la corona entonces es o brevemente durante el eclipse solar que vemos periódicamente en Tierra, o utilizar un coronógrafo que incorpora uno o más discos de bloqueo u ocultación para borrar, por decirlo de alguna manera, el disco solar. Pero la luz del Sol también se dobla un poco alrededor de estos discos de bloqueo, así que ese efecto que se llama difracción puede conducir también a un alto nivel de luz directa dentro de un instrumento y degrada las imágenes. La idea detrás de Proba 3 es cortar esa luz 5 veces y al mismo tiempo observar muy cerca el borde del Sol mediante ese disco de bloqueo flotante que va a tener a distancia, lejos del telescopio principal, a bordo de un satélite separado. Así que la teoría dice que podría mostrar claramente las características asociadas dentro de la corona interior de luz visible y revelar la interacción entre el Sol y sus alrededores. Ya la misión ha pasado por su revisión crítica de diseño, pasa la etapa de fabricación y prueba del hardware satelital. El prototipo del disco de ocultación externo es de unos 1.4 metros de diámetro, ya ha sido sometido a pruebas. La cobertura externa de la nave va a estar hecha de un polímero reforzado con fibra de carbono resistente a la temperatura. Tiene que cumplir requisitos muy estrictos para mantener con precisión su forma, que está diseñada para minimizar el destello sobre los bordes. Y bueno, la mano de obra experta es esencial en este caso para preparar todo el moldeo, ¿no?, y el diseño de este sistema. El disco de ocultación interno secundario está montado dentro del instrumento y tiene 3.5 milímetros de diámetro, pero también tiene estándares dimensionales muy similares al otro disco. Este ocultador interno es parte del modelo de calificación del instrumento ASPIX que se está probando hoy en condiciones de espacio simulado. Y la segunda misión de las que le quería hablar y para ya finalizar es la misión espacial europea para estudiar el Sol, que se va a llamar Lagrange, que es un avanzado observatorio espacial dedicado a estudiar el Sol y que pretende mostrar a nuestra estrella como nunca antes. Una sonda que va a estar encargada de monitorear el Sol continuamente a una distancia de 150 millones de kilómetros y se convierte así en un verdadero sistema de alerta temprana para prevenir tormentas solares que pueden dañar los satélites o las redes eléctricas.
Como veníamos diciendo, a la Solar Orbiter se la considera una misión que va a continuar con el trabajo de sondas como SOHO, Ulises o Stereo y va a complementar a la Parker Solar Probe, pero no puede sustituir totalmente a esas sondas porque su misión es muy diferente. Y Lagrange está pensada como un mejor sustituto del SOHO que observaría al Sol continuamente en longitudes de onda energéticas y también mediría el campo magnético y el viento solar. Pero a diferencia de esta, no estaría situado en el punto de Lagrange L1, sino en el L5. El motivo de cambiarlo de ese punto de Lagrange, que es también el que le da el nombre a la misión, es que se encuentra a 60 grados por detrás de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. De esta forma, una nave situada en L5 va a ser capaz de ver parte del hemisferio solar invisible desde la Tierra. Y aún mejor, podría observar y estudiar posibles eyecciones de masa coronal de gran tamaño que podrían suponer un peligro para satélites y otros artefactos humanos. De esta forma, Lagrange permanecerá estable durante años en la misma posición troyana hasta que finalice su misión. Desde el punto L5, Lagrange podrá observar las regiones activas solares entre 4 y 5 días antes de que sean visibles desde la Tierra, de forma que nos dará una visión permanente del 66% de la superficie del Sol. Va a tener una masa de unas 2 toneladas y disponer de unos 9 instrumentos hasta ahora. 4 serían cámaras para ver el Sol en distintas longitudes de onda y 5 serían instrumentos para medir las propiedades del viento solar. Según se espera, serían lanzadas por el 2025 desde un cohete Ariane y le llevaría entre 14 y 26 meses llegar al punto L5, donde va a permanecer entre 5 y 10 años. Para alcanzar este punto, se va a poner la nave primero en una órbita solar con un afelio mayor que el de la órbita terrestre. Así la sonda se va a mover más lentamente que la Tierra en su órbita y va a ir quedando atrás. Y una vez que vuelva a pasar por el perihelio, deberá encender los motores para frenar la nave y así circularizar su órbita. Uno de los problemas que presentan es la gran cantidad de combustible que debe llevar para esta maniobra de frenado. Y el otro es que también las comunicaciones van a ser bastante complejas, ya que deberá enviar un alto volumen de datos a través de una distancia de 150 millones de kilómetros constantemente. Esa restricción va a obligar a usar la red de espacio profundo de la ESA, la STRAC, que no es precisamente económica. Y por si fuera poco, se trata de una misión que es mayormente de Gran Bretaña y en estos tiempos con los problemas con el Brexit, bueno, no va a ser fácil que la sonda avance con facilidad. Bueno, todas esas misiones que estamos analizando nos van a brindar conocimientos fundamentales acerca del comportamiento de nuestra estrella, que además van a ser muy útiles para misiones que irán a explorar también la parte más profunda de nuestro sistema solar, como lo están haciendo la Voyager 1 y la New Horizons hoy. Pero si queremos llegar rápido a los confines del sistema solar y más allá, necesitaríamos que la asistencia gravitatoria de nuestra estrella nos ayude a acortar esos tiempos de viaje, haciendo que nuestros ingenios pasen por el perihelio solar. Y es precisamente esta una zona que no conocemos muy bien. La campaña de ávida exploración solar que se ha iniciado tiene fuertes implicaciones en nuestro futuro, porque nos va a permitir estar alerta en caso de que partículas peligrosas se acerquen a nuestro planeta, nos va a llevar rápidamente a conocer más a fondo nuestra familia planetaria, abaratando los costos y tiempos de navegación, y nos va a permitir comprender con mayor profundidad otros soles similares al nuestro y las condiciones y probabilidades de vida en la infinidad de exoplanetas que permanentemente estamos descubriendo. En general, las implicaciones que lleva a invertir en buena ciencia tienen alcances que van más allá de lo que los mismos científicos pueden prever.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.